Buenas tardes, noches, muchachos, ¿cómo están? Bien, Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Ok. ¿Quién continúa con la exposición de la clase, muchachos? Continúo yo, Lick, nada más que la vamos a proyectar. Ok, muy bien. ¿Me pueden decir si se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí, se mira. Bueno, Lick, yo voy a continuar con mi presentación. Me había quedado justamente en la ocupación superficial. Los contratos de ocupación superficial en México son utilizados en la industria energética principalmente, y su objetivo es que el propietario o titular del inmueble le permite el uso a quien quiera utilizarlo a cambio de algún pago único, el uso y goce y aprovechamiento temporal de la superficie exterior o subterránea, así como en las construcciones ya existentes o por edificar sobre la superficie o por debajo del inmueble. Para su ocupación superficial, de cual estos contratos suele usarse mucho más en respecto al agrónomo y en la minería. El objetivo de los contratos de ocupación superficial es la de lograr que todas las acciones necesarias, lograr todas las acciones necesarias para lograr la aceptación por parte de las comunidades en las que se planea desarrollar sus actividades. Siguiente, por favor. Existen diferentes tipos de acuerdos. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo de compra, el cual es muy utilizado y funge como la de comprar una tierra de uso propio. El arrendamiento, que es el contrato en el cual existe relación entre dos partes y el cual se obliga de manera recíproca por un tiempo determinado a la asociación del bien. Servidumbre, que es el que se restringe a la propiedad, llamada predio o sirviente para permitir la entrada o salida de otra propiedad antigua a la cual se le puede llamar dominante. Ocupación de acuerdo temporal, que es la utilización de la administración o sucesión de terceros colindantes o próximos a las a obras públicas, sin que procede a la expropiación forzosa. Expropiación de ocupación temporal, es como se menciona, pues es la ocupación de un terreno a tiempo indefinido, a corto plazo. Y el derecho de vía. Bueno, por mi parte eso es todo y va a seguir mi compañero. Buenas noches, maestro. Yo voy a continuar con el tema de la electricidad. La ley de la industria eléctrica es reglamentaria de los párrafos de los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es regular la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Determina que las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal, que el suministro eléctrico es un servicio de interés público. Menciona que la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. El objetivo es regular la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta ley son de interés social y orden público. La finalidad es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones del servicio público y universal en energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes. La energía eléctrica en México se considera estratégica para la soberanía nacional. Existen limitaciones para la participación privada
y se permite a las empresas extranjeras operar en el país solo a través de contratos de servicios específicos, según establece en la Constitución. El sector eléctrico es de propiedad federal y es la Comisión Federal de Electricidad quien controla esencialmente todo el sector. Los intentos de reformar el sector se han enfrentado tradicionalmente a una gran resistencia política y social en México, donde los subsidios para consumidores residenciales absorben considerables recursos fiscales. La capacidad eléctrica instalada en 2020 fue de 86 gigawatts. De la capacidad instalada, el 66% es térmica, que es generada por gas, carbono, diésel. El 15% es hidroeléctrica. El 8.3 es eólica, 6.9 es solar, 1.9 nuclear y el 1% es geotérmica. La capacidad eléctrica instalada en 2006 fue de 49 gigawatts. De la capacidad instalada, el 73.6% es térmica, el 21% es hidroeléctrica, el 2.8 es nuclear y el 2 es geotérmica. La tendencia general en generación térmica es una reducción de combustibles a base de petróleo y un aumento de gas natural y carbón. La generación total ese año fue de 223.6 terawatts, con 78.6 provenientes de fuentes térmicas convencionales, 13.6 de fuentes hidroeléctricas, 4.9 de energía nuclear, 3% de fuentes geotérmicas. Siguiente, por favor. Aquí a continuación les pongo una tabla que representa cuáles son las principales de fuentes de energía eléctrica en las viviendas del país, según la ENSEBI en el 2018, que es la encuesta nacional sobre consumos de energéticos en viviendas particulares. El 99.6% de las viviendas solo se conectaba a través de la red pública. El 0.15% de la red pública más paneles solares. El 0.15% de otras fuentes que pueden ser generadores particulares, baterías o acumuladores, y 0.10% solo panel solar. Siguiente. La generación de electricidad en México. En el país existen 8 formas en las que se genera electricidad. Estas tecnologías son termoeléctrica, combustión dual, carboeléctrica, geotermoeléctrica, nucleoeléctrica, eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica. Sin embargo, existen metas que alcanzar y acuerdos a la Ley de Transición Energética, y en dichas metas se menciona que para el 2018 se tiene que llegar a generar una cantidad mínima de electricidad por medio de energías limpias en un 25% del total de la generación de la electricidad. Y aquí viene una comparación gradual del año 2010 al 2015 de la generación y el consumo de energías eléctricas. Que también habría que ver qué tan cierto es que nos estemos acercando a esta meta de la generación del 25% de energía limpia, como dice el compañero, según la Ley de Transición Energética, ¿sí? Cumpliendo con estos objetivos del Acuerdo de París y demás. Si bien es cierto lo que menciona aquí Cristian, en este cuadro nos encontramos con las principales fuentes de energía o de generación de energía eléctrica. Una cosa es lo que tengamos en el papel y otra cosa muy diferente lo que tengamos ya en la realidad, ¿no? Y que en este gobierno pues se le ha apostado a la generación de energía a base de petróleo, de carbón principalmente, y desacelerando el proceso de crecimiento que veníamos teniendo con la de energías limpias y sostenibles. Entonces, pues muy bien, Cristian. Incluso el cuadro anterior, que también menciona por ahí qué tantos dependemos nosotros como consumidores particulares de la red de energía eléctrica, y cuántos, por ejemplo, aun cuando le faltan ahí a lo mejor actualizar los datos, porque era de qué año la tablita anterior, Cristian. Del 2018, 2018. Entonces, pues ya habría que ver la actualización 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ya son 6 años, prácticamente desde que salió Peña Nieto, lo que es todo este sexenio,
cómo nos ha ido en este tema de la generación de energía eléctrica. Ya hoy en día a lo mejor vemos más casas con paneles eléctricos, con paneles fotovoltaicos, perdón, casas que ya a lo mejor no dependen del 100% de la red de energía eléctrica, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, compañero Cristian? Voy a pasar al tema de los tipos de contrato, en el cual hago mención del contrato de interconexión, que menciona que los contratos de interconexión emitidos por la Comisión Reguladora de Energía en México son documentos que establecen las condiciones y requisitos para la conexión de instalaciones de generación eléctrica a la red eléctrica nacional. Estos contratos son necesarios para garantizar que la interconexión de nuevas instalaciones de generación no afecte la seguridad y la operación del sistema eléctrico. Algunos de los elementos que suelen incluir los contratos de interconexión emitidos por la Comisión Reguladora de Energía son la descripción de las instalaciones que son detalles técnicos de las instalaciones de generación y de la red eléctrica a la que se conectarán. Condiciones de interconexión son especificaciones y requisitos para la interconexión, incluidos los estándares de calidad y seguridad eléctrica que deben cumplirse. Responsabilidades de las partes. Obligaciones y responsabilidades tanto del generador como del operador de la red eléctrica en relación con la interconexión y la operación de las instalaciones. Medición y facturación. Procedimientos para la medición de la energía generada y la facturación correspondiente. Duración y terminación. Plazos de vigencia del contrato y condiciones para su terminación, incluidas las causas de terminación anticipada. Otro contrato es el de cobertura eléctrica, que en el artículo 3, fracción 12 de la Ley de la Industria Eléctrica menciona que es un acuerdo entre participantes del mercado mediante el cual se obligan a la compraventa de energía eléctrica o productos asociados en una hora o fecha futura y determinada, o a la realización de pagos basados en los precios de los mismos. Exclusivamente los suministros de servicios básicos podrán celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. El artículo 97 menciona que los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado podrán celebrar contratos de cobertura eléctrica para realizar operaciones de compraventa relativas a la energía eléctrica, la potencia o los servicios conexos en un nodo del sistema eléctrico nacional, así como los derechos financieros de transmisión, sujetándose a las obligaciones para informar al SENACE previstas por las reglas del mercado. Asimismo, podrán celebrar contratos de cobertura eléctrica para adquirir o realizar operaciones relativas a los certificados de energías limpias, sujetándose a la regulación que emita la Comisión Reguladora de Energía para validar la titularidad de dichos certificados. El artículo 46 menciona que para prestar el suministro eléctrico o representar a los generadores exentos se requiere permiso de la Comisión Reguladora de Energía en modalidad de suministrador. La comisión podrá establecer requisitos específicos para ofrecer el suministro básico y para ofrecer el suministro de último recurso, a fin de promover la eficiencia y calidad de dichos servicios. Las siguientes actividades no se consideran comercialización, por lo que no requieren permiso o registro, que es la venta de energía eléctrica de un usuario final a un tercero, siempre y cuando la energía eléctrica se utilice dentro de las instalaciones del usuario final. La venta de energía eléctrica de un tercero o un usuario final, siempre y cuando la energía eléctrica se genere a partir de generación distribuida dentro de las instalaciones del usuario final. Yo a esto le quiero entender que es como que si el usuario final es el mismo que genera la energía eléctrica y él mismo la consume, no requiere de algún tipo de permiso o un registro para poder generar eléctrica para él mismo. Siguiente, por favor. Otros tipos de contrato. En México existen varios tipos de contrato eléctricos que regulan las relaciones entre los usuarios y las empresas proveedoras de energía eléctrica. Algunos de los tipos más comunes de contratos eléctricos en México son los siguientes. El contrato de suministro básico. Es el contrato que establece las condiciones generales para el suministro de energía eléctrica a los usuarios de bajo consumo, como hogares y pequeños comercios.
Este contrato está regulado por la Comisión Federal de Electricidad y define aspectos como tarifas, plazos de pago y condiciones de servicio. El otro es el contrato de suministro calificado. Este tipo de contrato se aplica a los usuarios que tienen la opción de elegir a su proveedor de energía eléctrica en el marco de la apertura del mercado eléctrico en México. En este contrato se establecen las condiciones específicas del suministro, incluyendo tarifas, plazos y condiciones de servicio de acuerdo con lo mencionado entre el usuario y el proveedor. El artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica dice que para los efectos de esta ley se entenderá en el artículo 3, fracción 47, que los usuarios calificados, permisionario que ofrece el suministro calificado a los usuarios calificados y puede representar en el mercado eléctrico mayorista a los generadores exentos en un régimen de comercio, en un régimen de competencia, perdón. En la fracción 50 dice que el suministro calificado, el suministro eléctrico que se provee en un régimen de competencia a los usuarios calificados. El suministro calificado es el suministro, ok. Ahí venía una tabla que mencionaba algunos de los permisos de modalidad de producción independiente otorgados en 2013. Son unos ejemplos de empresas que tenían permitido, cuando se abrió el mercado eléctrico, tenían permisos para generar y distribuir energía eléctrica. Una de ellas era Energía Altamira, SADCB. La siguiente, por favor. Y menciono otros tipos de contrato que son, no son, los otros eran los principales, los más comunes, y estos son ya como que son contratos que no son tan comunes ya en el mercado en México, que son los contratos de suministro energético, los diferentes tipos de contratos de suministro de energía, como los contratos de compra de energía a largo plazo, PPA por sus siglas en inglés. Contratos de distribución de energía son contratos de distribución eléctrica con los acuerdos que las empresas de distribución establecen con generadores y consumidores para proporcionar un flujo constante y seguro de energía. Contratos de servicios energéticos. Los contratos de servicios energéticos son utilizados por las empresas para mejorar la eficiencia energética en sus operaciones. Contratos de exploración y producción energética. Contratos utilizados en la industria petrolera y gasífera, entre los que se incluyen los contratos de arrendamiento y concesión. Estos acuerdos regulan la exploración, producción de recursos energéticos. Contratos de energías renovables. Los contratos de especificación específicos en el ámbito de las energías renovables, como los acuerdos de compraventa de energía solar y eólica, que están moldeando el panorama energético. Contratos de transmisión de energía, contratos de transmisión que regula el transporte de energía a larga distancia y a través de fronteras, que juegan un papel esencial en la entrega de energía a diferentes regiones. Contratos internacionales con el comercio de energía. Acuerdos internacionales y contratos de comercio de energía que facilitan el intercambio de recursos energéticos entre países y regiones. Contratos de almacenamiento de energía son contratos relacionados con el almacenamiento de energía, como los acuerdos para sistemas de baterías y tecnologías emergentes de almacenamiento que influyen en la gestión de la demanda y la oferta. Contratos de cogeneración y generación distribuida. Contratos de cogeneración y distribuida que regulan la producción simultánea de electricidad y calor en instalaciones industriales. Contratos de compra certificado de energías renovables son contratos de certificados de géneros que permiten a las empresas cumplir con objetivos de sostenibilidad y adquirir energía limpia. Contratos de financiamiento de proyectos energéticos son los acuerdos de proyecto y los contratos de garantía que impulsan la inversión en proyectos energéticos a gran escala. Contratos de tecnología energética. Los contratos de licencia y transferencia de tecnología juegan un papel clave en la adopción y del desarrollo de las tecnologías energéticas innovadoras. Contratos de acción e infraestructura energética.
así como los de comercialización de energía, responsabilidad ambiental en energía, contratos joint ventures, que son de los que mencionaba el compañero en su parte anterior, contratos de opciones energéticas y contratos de concesiones de energía en áreas públicas, que son los contratos de concesión de energías en áreas públicas que regulan la exploración y explotación de recursos energéticos en tierras y agua de dominio público. Y los contratos de interconexión, no sé si los menciona, compañero, eso sí no vi que... Sí, de hecho fueron de los primeros el Los primero que primeros. mencioné, sí, Ok. que comentaba Bueno, también que son sí, emitidos sí, sí, por la adelante. Comisión Reguladora de Energía. Es correcto. Y son de los más utilizados. Aun cuando, por ejemplo, en el norte del país también tenemos los contratos transfronterizos y los de interconexión en materia de gasística, porque es precisamente ese recurso, el del gas, el que se utiliza en las plantas cogeneradoras de energía eléctrica aquí en México. Principalmente en los estados del norte de la República Mexicana, sur de Estados Unidos, Texas y California, le surten a los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, una parte de Chihuahua, no toda, nos surten a nosotros de gas para la cogeneración de energía eléctrica, es decir, para generar energía eléctrica en nuestras plantas cogeneradoras. Hay que recordar lo de este frente frío que se vino hace algunos años y que por ahí, ante la demanda de gas que tuvieron en el sur de Estados Unidos, pues nos cortaron a nosotros el gas y por ende nos quedamos acá sin luz. ¿Se acuerdan que por ahí, casi al principio de la administración de López Obrador, hubo una temporadita en la que nos quedamos sin luz gran parte de los estados del norte de México? Entonces, este tipo de contratos de interconexión y los contratos fronterizos en cuanto a la energía más bien del recurso del gas, es uno de ellos, ¿no? ¿Qué más, Cristian? Sí, hago mención de otros contratos, maestro, que son de los de transición energética. Mencionan que con la transición energética regulan la gestión de instalaciones energéticas no sostenibles y la adopción de fuentes limpias. Los de gestión de residuos energéticos, transferencia de riesgo y producción energéticos. Bueno, estos ya son un poco más en materia energética, pero también los incluyen de infraestructura energética, de cumplimiento regulatorio energético, que son los contratos de cumplimiento regulatorio y compliance, aseguran que las empresas energéticas operen de acuerdo a las normativas gubernamentales y ambientales, y los de tecnologías emergentes en energía. Ahí se ve Bueno, el esos ya cuadro de son estatal. ya más profundos. Sí. Que no van incluidos en el temario, pero qué bueno que los hace mención porque son contratos todavía un poquito más específicos de los contratos comunes que nosotros pudiéramos ver en esta materia e incluso de los que Comisión Federal de Electricidad por ahí suscribe para la propia generación y distribución de recurso energético. Y que en algunos de los casos, la mayoría de estos tipos de contratos se ven en la Unión Europea. Hay que hacer mención que la Unión Europea sí es un poquito más exigente en la regulación medioambiental, es más medio amigable con el medio ambiente, medioambientalmente amigable, en cuanto a la generación de este recurso energético, y que por ahí en su momento, cuando veamos el tema de el derecho humano al acceso a la energía, hay una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, la sentencia de Straffen, déjenme y me acuerdo bien porque la pronunciación no es un tanto mi fuerte y está un poquito rebuscada la pronunciación. Fagerson
Sí, es Fajer-Sars. Es una sentencia sobre la jurisprudencia de Estrasburgo a través de la decisión de inadmisión de la demanda de Fajer-Sars en Suecia. Es una sentencia que data del 26 de febrero del 2008 de la Corte Europea, de Derechos Humanos, y que aquí, por ejemplo, habla un poco más del derecho humano al acceso a la energía eléctrica, pero también habla que pone por encima las cuestiones medioambientales que el interés individual o las cuestiones que por ahí nos pudieran suscitar molestas por el hecho de tener ahí un molino de generación de energía eléctrica, estos generadores o parques de energía eólica, ¿sí? Y que además el beneficio, el costo-beneficio que tiene la instalación de estos parques o estos molinos es mucho mayor, porque además ayuda al tema de la calefacción entre 40 y 50 hogares, y el beneficio es mucho mayor al que pudiera darse en la generación eléctrica de manera cotidiana o normal. Es una sentencia bastante interesante que se las paso al costo, si gustan buscarla, con mucho gusto. Para quien les vaya a tocar el tema de derechos humanos al acceso a la energía eléctrica, pues vale la pena estudiar esta sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Qué más, Cristian? Ahí en uno de los subtemas venía estatal. Yo quería hacer mención acerca de la participación que tiene el Estado en cuestiones de la electricidad, de la energía eléctrica en el país. Y encontré que en el artículo 15 menciona que el Estado ejercerá el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional a través de la CENACE, quien determinará los elementos de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución y las operaciones de los mismos que correspondan al mercado eléctrico mayorista. Las demás operaciones de estas redes podrán ser realizadas por los transportistas o distribuidores y sujetándose a la coordinación de la CENACE. El SENACE determina la asignación de responsabilidades y procedimientos de coordinación con los transportistas y distribuidores a fin de ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional. Para el mejor cumplimiento de su objetivo, el SENACE podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que presten servicios auxiliares a la operación del mercado eléctrico mayorista. Las asociaciones y contratos respectivos deberán sujetarse a las siguientes condiciones. Los particulares con quienes el SENACE contrate serán solidariamente responsables por la prestación de los servicios correspondientes en el ámbito del objetivo de su participación y en la constitución de gravámenes sobre el derecho derivado de las asociaciones y contratos. Deberán constar que bajo ninguna circunstancia se podrán dar en garantía los bienes del dominio público o objetos de los mismos. Y en esta parte hablo en especial de Nuevo León, pues es como un dato que menciona que Nuevo León destacó por ser el estado con mayor consumo de energía en el país, y aunque en 2020 por el confinamiento de la actividad productiva disminuyó 9.4% anual, Nuevo León mantuvo el liderato como el principal consumidor de energía eléctrica en México. De acuerdo con un análisis hecho por Coparmex Nuevo León, con datos de la Secretaría de Energía Federal, Nuevo León en 2020 registró un consumo de 16,000 gigawatts por hora, el 7.7% del total de energía consumida en ese año en el país, colocándose así como el estado con mayor consumo de electricidad, seguido por el Estado de México, Chihuahua, Jalisco y la Ciudad de México. En 2020, a nivel nacional, el consumo de energía disminuyó 5.6%, una tasa inferior a la de Nuevo León. Por su vocación industrial, Nuevo León es el consumidor más importante de energía eléctrica en el país, además de concentrar la segunda área metropolitana con mayor población en México. Aquí les puse una tabla del porcentaje de consumo en la parte derecha de Nuevo León, ¿verdad? Que viene siendo desde el 2002 hasta el 2020, la cantidad de porcentaje de energía eléctrica que consumía en el país
Nuevo León, que viene siendo prácticamente una 10ª parte de lo consumido a nivel nacional. Y agrego unas conclusiones personales y ya sería todo de mi parte. ¿Le leo las conclusiones, Lick, que generé yo? Sí, adelante. Bueno, yo la estaba leyendo, estaba viendo, pero sí, Ok, si lo puede bueno, leer, por favor. sí, bueno, se lo leo. En conclusiones, existen diferentes fuentes de energía a nivel mundial. Cada país estructura dentro de sus políticas públicas como su sector energético y que componen la matriz energética propia de cada zona, entendiendo por matriz energética combinación de fuentes de energía primaria usadas en determinada zona geográfica. Dentro de esa matriz, de manera relevante, destaca por ser indispensable para el desarrollo económico la energía eléctrica misma, que al ocupar un lugar preponderante tendría que evaluarse objetivamente, ya que la electricidad es considerada en la mayor parte de los países como un derecho humano y no se concibe una sociedad sin este. No solo en la industria de transformación, la de servicios, la agricultura, la ganadería, la economía en su conjunto, ya que la mayoría de los gobiernos la considera como un elemento indispensable para el diseño de las políticas públicas. Y estas siempre buscan incidir en la calidad de vida de sus gobernados. Es por ello que en el ámbito internacional se le considera como un derecho humano protegido de acuerdo a la regulación normativa de cada país, plasmada en distintos instrumentos jurídicos locales e internacionales. Ya es todo Es de mi parte, cierto, maestro. mucho de lo que menciona, perdón, es cierto mucho de lo que menciona aquí el compañero Chris en su conclusión, tiene que ver con los aspectos de las políticas públicas, del desarrollo económico y de la geopolítica, que juega un papel muy importante en el orbe internacional para el desarrollo de las distintas actividades primarias, secundarias o terciarias, y que es el recurso energético del cual pues todos los estados echan mano para poder hacer de sus economías unas actividades más dinámicas, ¿no? Que vayan en constante crecimiento. Bueno, muy bien, muchachos. Muy bien, Cristian. Muy bien sus conclusiones. Lo felicito. Vamos a dejarle aquí y continuamos la siguiente clase. Ya faltan un poquitos minutos por ahí para concluir con la clase del día de hoy. Preguntar, el tema de derecho humano al acceso a la energía eléctrica, ¿a quién le toca? ¿Ya es la última clase? No. Te falta otra. Uh-huh. Bueno, entonces la dejamos aquí, muchachos, y nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena noche. Lick, Buenas noches, Lick. Excelente. Buenas noches. Lick, Hasta luego. Lick. ¿Sí?